Bienvenidos a esta cuarta edición o cuarto encuentro de Capitalismo Salvaje y la Opinión Pública. Como he tratado en el encuentro anterior de empezar a tener en cuenta algo que yo lo diría así con brutalidad. Con manipulación de la opinión pública no puede haber democracia. Porque en la confesión de las cosas que la vez pasada hemos analizado, si ese ciudadano, ciudadano político, digo en el sentido, vuelvo a repetir, de político de polis, el ciudadano que vive en una comunidad, si ese ciudadano que vive en una comunidad, esta comunidad está mediatizada, palabra que los 70, 80, 90 por ahí, principio de este siglo empezó a usarse. Hoy no la oigo en los medios de comunicación, ni la leo. No aparece la mediatización, porque empieza a suponerse que lo que pasa está reflejado por los medios. Pero esos medios, como ya vimos, son medios que están en el medio, por eso se llaman medios. Están en el medio, son una especie de puente entre lo que acontece en todo el mundo, y hoy con los niveles de comunicación electrónica, ya el mundo es casi una sola sociedad. Eso llega a nosotros en su pureza. Por eso fíjense en ustedes algunas trampas del lenguaje. No se habla de mediatización, pero se dice que hay parte de un diario que es información y hay una parte del diario que es el editorial. ¿En qué se diferencian estas dos? Que la información es objetiva. La información es los hechos sin pecado concebidos. Los hechos válidos tal cual son, eso está en la información. En cambio, en el editorial, el medio da su opinión. Haciendo esta separación, queda claro entonces que uno, si quiere saber qué piensa el diario, lee la editorial. Si quiere saber qué pasó realmente, va y lee el resto del diario. La palabra editorial ya está ingresando a la televisión. Hay programas que tienen una parte editorial, sobre todo en los noticiosos. Entonces, si la editorial es solo eso, lo otro ya no es posible hablar que es un mediador. Fíjense ustedes que la palabra mediador, sobre todo en momentos de guerra, hemos vivido hace poco, la palabra de un país que es mediador o el Papa que se ofrece como mediador entre las partes para poder acordar el cese del fuego, es alguien que está en el medio. Y ese mediador, en ese sentido, se supone que tiene una posición equidistante. Ni uno ni otro. Trae la mirada de la justicia, de la ética, del el bien para la mayor parte de la humanidad. Son inflexiones de la palabra.
Yo quiero aferrarme a los medios. Y hay una parte, por ejemplo, ustedes recordarán el atentado a las Torres de Nueva York. Un atentado que nunca quedó claro quién fue. Por haber matado a un jeque árabe dijeron esto ya está todo listo. Pero la Asociación de Arquitectos de Nueva York tenía una página en internet que fue accesible hasta hace unos 10 años, y estamos hablando de bastante tiempo atrás, en que desapareció. ¿Qué es lo que decían los arquitectos e ingenieros que estaban analizando el atentado a las Torres? Cuando el avión golpea contra la parte superior, el edificio no se cae así. El edificio se cae piso por piso. Y ponían cámara lenta y uno veía que un piso estallaba y había una especie de chisporroteo en el piso subsiguiente y se caía y se iban cayendo así. Con lo cual está en contra de la ley de gravedad lo que pasaba. Quiere decir que en los estudios que los ingenieros aportaron, decían que ningún Boeing puede voltear un edificio de esos estando como están. Pueden dañarlo, pueden haber hecho, pero voltearlo como lo voltearon, no. Sin embargo, los medios de Estados Unidos repartieron por el mundo buscando esos árabes traidores, esos terroristas. Evidentemente terroristas fueron, pero terroristas que no quedaron claros quiénes eran. Podríamos decir, nosotros desde nuestra experiencia argentina, la embajada de Israel y la AMIA, ¿quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo es que los medios no contaron nunca lo que los informantes de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Nueva York estaban demostrando? Yo en esa época pasé en clase, pasé el video, y claro, cuando empiezan a decir, mira acá, mira acá, mira acá, no, no fue el avión. El avión que chocó contra el Pentágono tenía un agujero en la pared del Pentágono por el cual no pasaban las alas. Y si no pasaron las alas tendrían que haber quedado del lado de afuera del Pentágono. No, no estaban. Bien, ¿qué estoy diciendo? Estados Unidos tiene una constitución desde fines del siglo XVIII. Una constitución en la que se declaran república. Sin embargo, en el texto de aquel firmado por los padres fundadores, la palabra democracia no figura en ninguno de los textos de la Constitución originaria. ¿Por qué no? Porque estaba muy cerca de ellos y del mundo informado en general que la democracia parisina terminó en un baño de sangre, en 3, 4, 5 décadas de inestabilidad política, y dijeron, usando la palabra que usaban los franceses, no se puede dejar a la chusma librada a sus instintos.
Por ello, cuando definieron para ser república, hay que modificar el gobierno, debe cambiarse. Efectivamente, entonces, hay que fijar una fecha para que ese pueblo vote. ¿Qué día fijaron? Siempre un día laborable. ¿Qué es si los parisinos temían a la chusma? ¿A qué temían los padres fundadores? A los hombres del campo. Piensen ustedes que todavía no había empezado, y faltaba un siglo y pico largo para la guerra de secesión, pero los enfrentamientos entre el norte y el sur eran bastante comunes. O esa salida a cazar indios para quedarse con tierras del oeste americano, es decir, la violencia estaba instalada en ese pueblo. Entonces, esos farmers, diríamos acá, esos chacareros, esos farmers había que hacerle lo más difícil posible que votara. ¿Qué hicieron para ello entonces? Para ir a una votación, esto es vigente en la actualidad, no hay un padrón como lo hay acá entre nosotros. El padrón se confecciona 6 meses antes y los que van a votar y quieren votar se presentan y se inscriben. Eso ha sido hasta ahora así. Es decir, que la red pública no tiene tanto público. Si la cosa es pública, es para todos. Y ellos no querían que fueran para todos. Poco más adelante ya vamos a ver qué lenguaje usaban para definir a esa gente. Bien, entonces, esa constitución que garantiza la democracia del primer país de América, hay que decir, primero, no fue el primer país y segundo, no fue nunca democracia. Yo les voy a leer un parrafito de un profesor, Gerardo Pisarello, acá tiene profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y vicepresidente de varias universidades europeas y americanas. ¿Qué dice Pisarello? El constitucionalismo es una rama de la especialización de los estudiantes de Derecho y ya es una carrera de posgrado, el constitucionalismo. El constitucionalismo es un instrumento de organización de poder. Pensar que deba estar necesariamente al servicio de la democracia es un error. La Constitución estadounidense lo demuestra. Ya los antiguos, con Aristóteles a la cabeza, entendieron que la constitución material de una sociedad podía ser democrática o antidemocrática. Tenemos monarquías constitucionales, Inglaterra y España. Tienen constitución, pero no son democracia. Esta tensión atraviesa el constitucionalismo moderno. El estadounidense, por ejemplo, nació en buena medida como un dispositivo para frenar las presiones democratizantes generadas por el movimiento independentista, es decir, la revolución contra el Imperio Británico
a partir de ahí, esas ansias de libertad iban a pedir más cosas. Entonces, la forma de poder mantener unida los 50 estados fue no hacer democracia. En Europa, el constitucionalismo termidoriano, de la Revolución Francesa, primero y el liberal después, también procuraron proteger la gran propiedad. Esto hay que tenerlo en la cabeza. La Constitución burguesa europea tenía como prioridad los derechos de la alta burguesía. Y estábamos lejos de hablar de socialismo-comunismo. Y en esa tradición liberal antidemocrática habría que situar también el constitucionalismo impulsado por el Consenso de Washington de la década del 90. Quiero decir, acá estamos siendo mentidos oficialmente. Ese país democrático invadió durante la década del 20 y la del 21 países por el solo hecho de defender intereses propios del capitalismo estadounidense. Atacaron Irak diciendo que tenía bombas atómicas, era falso. Atacaron también en África, fueron a Vietnam. ¿Qué estaban haciendo en esos países? En la Segunda Guerra también hicieron un juego parecido, en que después de haber firmado el pacto Molotov-Ribbentrop, los dos primeros ministros de la Unión Soviética y de Estados Unidos, y Alemania, que garantizaba que entre ellos no iba a haber agresión. Rusia quería ganar tiempo en esas cosas. Y Estados Unidos pretendía y esperaba que Alemania ingresara en la Unión Soviética. Bien. Para quienes gusten de todo esto, en YouTube en Netflix hay varios documentales sobre la guerra que son muy ilustrativos. Entonces, lo que yo quiero tratar de comunicar es que, no recuerdo en este momento quién lo dijo, pero era alguien famoso. Cuando comienza la guerra, la primera víctima es la verdad. Es decir, para ti toda información es falsa. Y hoy estamos conviviendo con una falsedad que ya tiene carácter de sanguinaria, lo que se está haciendo con las tierras árabes pegadas a Israel. Le impiden que entre el medicamento, el alimento, y siguen matando con la complicidad de Naciones Unidas. Fíjese cómo la imagen de Naciones Unidas de trono superior del mundo oculta un genocidio. Entonces, algo de lo cual nosotros vamos a tener que hacer
el mayor esfuerzo posible para proponernos que siempre estaremos del lado de la verdad. Proponer, no lograr. Pero si tenemos el prurito de lo que queremos informar, de lo que queremos mirar de la comunicación, de lo que el papel de los medios de comunicación, que a partir de fines de la década del 70 del año pasado empezaron a formar monopolios. El capital concentrado comenzó a comprar medios para que esos medios no hablaran contra el capitalismo y ocultara las salvajadas del capitalismo. Bueno, todo esto me parece que es parte de algo que para muchos de ustedes tal vez suene como algo nuevo, como algo difícil de creer, o por lo menos difícil de digerir. Lo que yo les propongo es que en los textos que van acompañados los encuentros nuestros, el texto siempre tiene la ventaja de poder detenerse, volver a leer, preguntarse, consultar, que la clase oral, sobre todo virtual, no tiene. Creo que eso es la síntesis de lo que va a ser todo este curso, en que vamos a tener que demoler las paredes que se interponen entre los hechos y la información que recibimos. Y además, aprender a leer críticamente para que tantas cosas que nos contaron, sobre todo la historia, por eso dice Dito, ven aquí. Si la historia la cuentan los que ganan, entonces debe haber otra historia. Esa es la historia por la que vamos a ver. Hacemos una pausa.